pero picosos. Bueno, estamos hoy en la cuarta semana y desde ya me disculpo, esta serie ha sido un poquito interrumpida, pero estamos hoy en la cuarta semana de nuestra serie Chiquitos pero Picosos. Y para los que no nos han acompañado, les voy a solo contar un poquito de qué se ha tratado. Esta es una serie donde no estamos hablando de un tema en particular, sino que estamos agarrando los 5 libros más pequeños de toda la Biblia. En la Biblia hay 5 libros que tienen un solo capítulo. Estos son Abdías, Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y estamos agarrando esos 5 libros y cada uno de esos libros lo vamos a ver en una sola semana, ¿sí? Y la idea es, y parte de la premisa y el nombre de la serie, es porque en estos libros, aun por pequeños que sean, uno tiende a desestimarlos. Uno tiende a ver un libro de una sola página, ¿sí? Algunos ni siquiera es una página entera en nuestra Biblia. Y uno pues lo lee, lo pasa de largo y como que quiere tachar el nombre del libro de la lista de libros que ya leí en la Biblia, pero ni siquiera le puso atención. Pero hay tanto en estos libros, hay tanto en estos pequeños libros que realmente son, como dice el nombre de la serie, chiquitos, pero picosos. Y parte de lo que quiero hacer en esto es, pues no solo que veamos lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que ustedes puedan ir aprendiendo cómo de tan poco podemos sacar tanto y ustedes puedan ir aprendiendo cómo leer, cómo estudiar la Biblia por ustedes mismos. Así que hasta ahorita hemos visto ya 3 libros. Comenzamos la primera semana viendo a Filemón, vimos cómo el Evangelio redefine nuestras relaciones, vimos cómo el Evangelio cambia la manera en que yo trato con otros. El que está muy arriba, el Evangelio lo baja y le enseña que es pecador y necesita de un Salvador. El que está muy abajo, el Evangelio lo levanta y le dice, tú vales la sangre de Cristo, ¿sí? Y nos pone a todos iguales, igualmente pecadores ante los pies de la cruz, pero igualmente perdonados ante los pies de la cruz. Después de eso vimos Judas. Y en el libro de Judas fue un poquito complicado, un poquito largo, pero vimos realmente que el pecado y el juicio van de la mano, pero Dios puede guardarnos a todos nosotros sin mancha, puede guardarnos sin caída delante de Él. De ahí la última vez vimos nosotros el libro de Abdías y seguimos hablando un poquito del juicio de Dios y vimos 4 juicios de Dios en contra de los enemigos de Dios y vimos el por qué. Y vimos cómo ese libro era tan relevante para nosotros ahora en lo que está pasando Guatemala, pero sobre todo vimos el llamado al arrepentimiento y cómo Dios llama al arrepentimiento, llama a acercarse a Él y los que nos acercamos a Él podemos encontrar su gracia. Ahora, el día de hoy vamos a ver el libro de Segunda de Juan. Y Segunda de Juan es el libro más corto de toda la Biblia. O sea, es el más corto de los cortos y es el más corto de toda la Biblia. Y en este libro, ¿sí?, está dirigido a una señora. No sabemos quién es la señora, no sabemos qué hace, no sabemos exactamente a qué se dedicaba, pero era una señora que era obviamente importante para el apóstol Juan y era obviamente importante para la iglesia donde ella se encontraba. Y de hecho los 2 libros que nos quedan son Segunda de Juan y Tercera de Juan, que vamos a ver la próxima semana. Y en estos 2 libros vemos nosotros que el apóstol toma un tono más paternal. El apóstol toma un tono más pastoral, más amoroso. Es un tono un poquito más suave, pero aún así, por muy amoroso y por muy paternal que sea el tono que él toma, aún así no deja de tratar duramente y motivarnos a nosotros a lidiar duramente con el pecado en nosotros, con el pecado en la iglesia y con el pecado en aquellos que tratan de corromper el mensaje del Evangelio. Y una de las cosas que me encanta de este libro es que me encanta el balance que vemos nosotros en el apóstol Juan. Es un balance que mantiene, que creo que nos falta muchísimo hoy en día en la iglesia hoy en general, ¿sí? Porque hoy vemos nosotros una de 2 extremos. Muchas personas se enfocan demasiado en el pecado, se enfocan demasiado en la falsa doctrina, se enfocan demasiado en aquellos que predican quizás una falsa doctrina y pareciera de verdad que por defender la verdad se olvidan de la verdad y que por defender celosamente el mensaje se les olvida el amor que trae ese mensaje y se vuelven juiciosos, tajantes, inmisericordiosos con aquellos que tal vez no lo están haciendo de mala intención, simplemente están confundidos. Ahora, por el otro lado,
vemos a otros que se enfocan tanto en el amor y en aquí no juzgamos y no criticamos, que se nos olvida tratar con la falsa doctrina y con el pecado, ¿sí? Y este es un balance maravilloso el que vamos a ver en este libro, porque el apóstol Juan logra hacer muchísimo. Y este es un balance personalmente con el que yo he luchado por años, ¿sí? Yo tiendo a inclinarme por la segunda. Yo tiendo a ser más amoroso que criticón, porque me caen re mal los criticones. De verdad, me cae re mal aquella gente que todo lo critica. Me cae re mal aquella gente que aun cuando que todo critican y nada aportan. Y aun cuando aportan lo hacen con tono de juicio y de superioridad. Me cae re mal eso, de verdad. Entonces yo tiendo a inclinarme por la otra. Y sin embargo he tratado de mantener ese balance del apóstol Pablo. Me recuerdo, estábamos comenzando la iglesia hace ya 8 años. Y de repente recibo una llamada de una amiga que el Señor le hablaba mucho. Y me dice esta amiga, me dice, mira, siento que Dios me está diciendo que va a venir el enemigo contra la iglesia y va a querer levantar doctrinas falsas en medio de la iglesia y como que va a querer traer confusión. Ah, va, está bueno. Y eso era todo el mensaje, ¿verdad? No me dijeron qué doctrina falsa, no me dijeron exactamente por dónde quería entrar. ¿Qué hace uno con eso? Y comienzo yo a orar y comienzo a preparar yo un mensaje. Y dije, bueno, pues tengo que predicar de esto, ¿verdad? Comienzo a preparar un mensaje. Hay tantas doctrinas falsas que digo yo, ¿por dónde comienzo? Y si me dedico solo a predicar las falsas doctrinas, ¿cuándo predico la verdad? Y entonces, en aquel entonces tomamos una decisión como iglesia. Y con el consejo de ancianos tomamos una decisión y decidimos hacer esto. En lugar de levantarnos a predicar en contra de una falsa doctrina, ¿por qué no nos aseguramos de predicar tan claramente la verdad, que sea tan clara y tan evidente, que entonces cualquiera que vea algo que no va alineado con la verdad sepa identificarlo? Y nos contaron de que así es como entrenan a la gente en los bancos. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero mucha gente en los bancos y en lugares así los entrenan a distinguir billetes falsos. Y la manera en que ellos distinguen los billetes falsos es que los ponen durante días, semanas, meses a estudiar cada esquina, cada rincón de un billete verdadero. Y entonces conocen tan bien el billete verdadero que cuando les meten un falso no les tienen que decir que es falso. Ellos ya saben que es falso porque conocen la verdad tan bien que ya la mentira no pasa desapercibido. Y esa es un poquito la política que hemos tomado como iglesia. En lugar de criticar cada falsa doctrina, ahora si la falsa doctrina viene a tocar a la puerta, no nos vamos a echar para atrás. Pero en lugar de ponernos a criticar cada falsa doctrina que hay afuera, hemos decidido mejor comprometernos con la verdad, con predicar el evangelio de una manera tan clara que cuando ustedes escuchen algo que no se alinea con eso, lo puedan identificar así. Ahora, aún así, reconozco que muchas veces nos ha hecho falta tratar más directamente con algunos temas y hemos visto la consecuencia de no hacerlo. Así que hoy vamos a ver al apóstol Pablo hacer esto, al apóstol Juan, hacer esto de una manera magistral. Así que acompáñenme, segunda de Juan, capítulo número 1, el único capítulo, versículo número 1. Y vamos a ir verso por verso. Voy a hacer lo posible por no perderme en temitas pequeños, pero ya me di cuenta que en el versículo 1 vamos a pasar un buen rato y ese no es el tema, pero segunda de Juan, capítulo 1, versículo número 1, dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Paremos aquí un momentito. Miren qué interesante forma de presentarse. El apóstol se presenta a sí mismo como el anciano. Ahora hay dos teorías con esto. La primera teoría es que él ya era un anciano y por lo tanto se presenta como el anciano, tratando de tomar un rol más paternal, un rol más cariñoso, un rol más apapachador, si lo queremos llamar así. Pero otra versión, y esa es la que yo creo, es que esto no es un tema de edad, esto es un tema de rango, este es un tema de autoridad, donde él se está presentando como el anciano, aquel anciano que ejerce gobierno sobre la iglesia, como el presbítero. Esa es la palabra en griego. La palabra en griego es la palabra presbítero, donde sacamos palabras como presbiterio, como iglesias presbiterianas. De ahí viene, de la palabra presbítero. Y esto habla de un anciano, aquellos que velan por el bienestar de la iglesia. Y yo creo que el apóstol Juan está diciendo: yo te hablo ahorita como anciano.
Yo te hablo ahorita con la autoridad que se me ha dado para velar por la salud, por la dirección, por la doctrina correcta en medio de la iglesia. Y le dice, el anciano, ¿y a quién va dirigido? Dice, a la señora elegida. Ahora, algunos comentaristas creen que la señora se refiere a la iglesia. ¿Sí? Y yo no creo eso, porque vamos a ver dentro de un momentito que esa señora tenía hijos. Vamos a ver dentro de un momentito que esa señora tenía una hermana. Entonces yo creo que esta era una señora de carne y hueso, ¿sí? Era una señora física. Pero lo que sí están todos de acuerdo es que aquellos que creen que esta es una persona, ¿sí? Que la señora, ese título señora, es un título de honra, es un título de honor, es un título de respeto. Y que cuando él se refiere a ella como la señora, estamos hablando de alguien que ocupaba una posición de honra, no solo en la iglesia, sino en la comunidad, en la sociedad. Era una señora de sociedad, probablemente una señora de recursos, probablemente una señora quizás de alguna familia influyente, quizás adinerada, pero era una persona de honor en medio de la comunidad. Sí. Ahora, esto... Y quiero detenerme aquí un momentito porque esto nos dice algo bien interesante. Porque si esta señora era una señora quizás de recursos, quizás de familia, quizás de sociedad en medio de la iglesia, nos dice esto: Dios salva también al rico. Y es que esto es lo que pasa con la riqueza. Muchas personas o tienden a idolatrar la riqueza o tienden a satanizar la riqueza. Entonces yo he visto los dos extremos. Aquellos que dicen, es que si tú estás caminando con Dios, vas a ser rico, porque esa es la forma en que Dios te bendice, y no estoy de acuerdo con eso. Pero hay otros que dicen, es que aquel que es rico es porque seguramente es ladrón. ¿Sí? Y quizás eso pasa ahora más en estos tiempos donde estamos acusando la corrupción por todas partes, donde ven a cualquiera que le ha ido bien y dicen, es por corrupto, por ladrón, pero no saben nada. Ahora lo que nos dice aquí es, primero, Dios salva también al rico. Y nos enseña a nosotros esto: la riqueza o la pobreza no son símbolos de piedad o de justicia o del favor de Dios. En la Biblia yo encuentro 4 tipos de personas. Yo encuentro aquellos que son ricos y justos, como Abraham. Abraham, dice la Biblia, era un hombre riquísimo en ganado, oro y plata, y era un hombre de Dios, era un hombre, el padre de Abraham. O sea, era Abraham. Encontramos nosotros hombres pobres, justos. Miren a Job. Su justicia le costó todo. Y yo conozco hombres que quizás por su justicia se han rehusado a corromperse y les ha costado todo. Yo he sabido de gente que antes trabajaba para el gobierno quizás, conocen al Señor, deciden no volver a corromperse, no volver a dar un soborno y no les vuelven a dar un trabajo. Por el otro lado, hemos visto todos hombres ricos e injustos. Vemos un narcotraficante, vemos a aquellas personas corrompidas que su riqueza no tiene nada que ver con su carácter. Y vemos hombres pobres e injustos, que son pobres porque son haraganes, que son pobres porque son mediocres y que son pobres porque realmente su pecado los ha empobrecido. Esto es lo que yo les quiero decir. En la Biblia no se trata de rico o pobre, se trata de justo o injusto. Y hay ricos justos, ricos piadosos, y hay pobres justos y pobres piadosos. ¿Sí? Así que no hagamos de la riqueza ni un ídolo ni un demonio. La riqueza es neutral. La pregunta es qué hacemos con ella. ¿Sí? Y esto nos enseña a nosotros, ¿sí?, que el rico también puede, no por su riqueza, sino por su piedad, hacer mucho bien en el reino de Dios, hacer mucho bien dentro de la iglesia local. Justo el día de ayer estaba oyendo una prédica de uno de los pastores que yo escucho constantemente, y él decía, miren, cuando nosotros entendamos que toda la riqueza, que todo el favor, que toda la bendición que Dios nos ha dado, no son más que instrumentos que podemos usar para extender el reino de Dios aquí en la tierra, va a cambiar completamente nuestra perspectiva sobre el dinero. Así que vemos aquí a este hombre, al apóstol Juan. Este es el apóstol amado, el que se recostó en el pecho del Señor, el que no lo negó nunca, el que lo siguió hasta la cruz y el único que no murió como mártir. Escribiéndole a una señora rica,
probablemente, en una posición de honor, diciéndole a la señora elegida. Ahora, ¿qué significa eso de la señora elegida? Hay varias teorías con eso. Primero puede ser que esto está hablando simplemente de que ella es uno de los elegidos, uno de los predestinados para ser salvos. Y podría ser eso. Podría ser que ella simplemente ocupaba un lugar de preeminencia en la iglesia. O podría ser que simplemente habían circunstancias alrededor de su vida y de su salvación que hacían, y la de su familia, que hacían notorio que ella había sido salvada con un propósito específico de Dios para su vida. Para cualquiera de las tres estoy contento yo con esa explicación. Pero nos dice el anciano a la señora elegida, y esto me encanta. Bueno, antes de pasar a esto, quizás no se lo preguntaron ustedes, pero yo sí me lo pregunté. Yo digo, ¿y dónde estaba el señor de la señora elegida? No sé si se preguntaron eso, pero ¿dónde estaba el señor de la señora elegida? Ahora, podría ser que el señor simplemente no era creyente y por lo tanto pues, la carta no dirigía a él. Podría ser que la señora era viuda. Ahora, no importa exactamente qué era lo que pasaba, esto es lo que quiero que vean. Como iglesia, nosotros mantenemos una doctrina complementarista. ¿Qué significa esto? Significa que creemos que el hombre y la mujer son iguales en valor y en dignidad, pero diferentes en rol y en función. Dios equipó al hombre y a la mujer para roles y funciones distintas. Y uno de los roles que Dios le ha dado al hombre es ser cabeza en la casa y cabeza en la iglesia. Por eso es que aquí en Casa de Libertad ustedes no van a ver pastoras y no van a ver ancianas. No, creemos que la iglesia es gobernada por un consejo de ancianos masculino, porque no es porque sean mejores, es porque es el rol que Dios les ha dado. Sin embargo, lo que yo sí veo en esto es que aunque la iglesia sea gobernada por un consejo masculino, puede y debe tener mujeres piadosas en posiciones de influencia y de liderazgo, ayudando la obra en la iglesia. Por favor, no crean nunca que porque seguimos una corriente complementarista hacemos de menos el liderazgo que pueda tener una mujer. No. Amamos y respetamos los dones y el talento y la influencia y el liderazgo que Dios ha dado a las mujeres. Simplemente creemos que la cabeza de la iglesia es masculino. No porque sea mejor, simplemente es porque es parte del rol. Y aquí esto es una de las cosas que yo veo. Esta carta está dirigida a la señora, no al señor. Y nos hace ver que había una mujer que ocupaba un lugar de preeminencia en la iglesia, que ocupaba un lugar de liderazgo, de influencia en medio de la iglesia. Y nos hace ver a nosotros que más vale que tengamos mujeres así en medio de la congregación. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Los veo muy callados. ¿Sí? Ahora, ya después de esto, miren qué lindo esto. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y esto me encanta porque saben, en toda la Biblia yo veo esto. Dios es un Dios generacional. Dios no solo se identifica como el Dios de Abraham, Él se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos nosotros que una y otra vez las promesas son para ti y tu casa, son para ti y tu familia, son para ti y tu descendencia. Vemos nosotros a cuántos reyes Dios nos dice, y no te quito el trono por amor a tu padre David. Y esto me encanta porque hay promesa de Dios para tú y tu casa. Miren solo esto. En Hechos capítulo número 11, versículo 14. No lo busquen, solo véanlo acá. En Hechos 11, 14 nos dice así. Le está hablando a Cornelio y le dice, Él manda a traer a Pedro y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y esta es una promesa que no debemos soltar. Esta es una promesa que no debemos nunca soltar. Quizás tú has estado orando por tu esposo, quizás tú has estado orando por tus hijos, quizás tú has estado orando por tus padres. No sueltes esta promesa. Las promesas de Dios son para ti y tu casa. Hay un tiempo de Dios y va a haber un momento donde venga. ¿Se recuerdan? Hace un par de semanas enterramos a mi abuelo, 98 años, 5 días antes de morir. Dios lo agarra. Pero veníamos clamando por años, tú y tu casa, tú y tu casa. Y ya habíamos en algún momento hasta casi tirado la toalla.
Pero Dios tiene un tiempo perfecto. Y las promesas de Dios son sí y son amén. Y las promesas de Dios se cumplen. Y si hay alguien en tu familia que todavía no conoce al Señor, no dejes de orar por ellos. No dejes de doblar rodilla. Sí, las promesas de Dios son para ti y para tu casa. Ahora, hay otra cosa que yo veo en esto. Si regresamos aquí al versículo, dice, a la señora y a sus hijos. Y es que se asume, y hay algo que asumimos y hay algo que anhelamos. Se asume que el servicio a Dios es algo que involucra a toda la familia. Esto es uno de nuestros grandes anhelos como iglesia, como casa de libertad. No solo ver a personas sirviendo, ver a familias sirviendo. Ustedes no saben lo mucho que a mí me encanta ver, subir ahí arriba y de repente entrar y darme cuenta que no está sirviendo la esposa, no, está sirviendo el esposo y la esposa, la pareja juntos a los niños. O ver familias donde y aquí no para adular a nadie, pero donde Abel dirige nuestro grupo de hombres, donde su esposa está hoy encargada de nuestros servidores, donde su hija está involucrada con nuestros jóvenes, donde su hijo trabaja con los. ¡Qué lindo eso! Y parte de nuestra visión dice así, la pueden ver ahí, parte de nuestra visión dice, queremos ser la iglesia, no solo una iglesia. Y al final dice, y promover un ambiente de libertad responsable y verdadera adoración a Jesús que lleve a nuestras familias a servir y a transformar a nuestra comunidad. Qué lindo verlos sirviendo, pero me encantaría todavía más ver a familias enteras sirviendo, ver a familias enteras donde padre, madre, donde hijos, todos vengan como tú. Y saben, así hemos diseñado todo. La razón por la que los miércoles ustedes tienen pues recovery, tienen EPS, a veces tenemos otras actividades, es porque queremos que esto sea una actividad de familia. Porque queremos que ustedes vengan, la familia entera, adoren juntos. Quizás el hijo se va a recovery, quizás el papá se quede en teología sistemática, quizás la mamá está recibiendo alguna capacitación y después se van juntos y van a cenar y eso fue una salida familiar. Ese es nuestro anhelo, se asume y anhelamos nosotros que el servicio a Dios no sea algo de una persona, sea algo de una familia entera. Y se asume también que aquel que ha sido tocado por Dios, que aquel que ha sido elegido por Dios, que aquel que ha sido salvado por Dios, va a buscar también la salvación de los de su casa. ¿Ustedes se recuerdan esta historia? Había un endemoniado, el endemoniado gadareno, ¿sí? Tenía, no sé si 2,000 demonios o por lo menos 2,000 cerdos se murieron culpa de los demonios, ¿sí? Entonces Jesús finalmente lo libera, él queda libre y dice, Señor, te quiero servir. He estado viviendo encadenado, he estado viviendo en los sepulcros, nadie me quiere, nadie me ama, mejor me tomo el gusanito, ya saben. O sea, y de repente viene y le dice, Señor, te quiero servir, te quiero seguir. Y Jesús le dice, primero ve a tu casa, primero ve a tu parentela y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos. A quienes, y miren esto, y perdón que me va a tomar más tiempo en el versículo 1 de lo que debería, pero dice, a quienes yo amo en la verdad. Es interesante la forma en que está fraseado esto, porque no dice a quienes yo amo de verdad, a quienes yo amo mucho, dice a quienes yo amo en la verdad. Y lo que pasa es que hay algo que pasa cuando uno es parte de un cuerpo, de una iglesia, cuando uno es parte del cuerpo de Cristo y somos unidos por la verdad. Hay un amor que tenemos, quizás no te conozco íntimamente, quizás no me conoces íntimamente, pero hay un amor que nos une porque compartimos nuestra pasión por la verdad. Y esto es algo que todo pastor ha experimentado. Y déjenme contarles de mi experiencia. Todas las semanas, después de predicar, yo me voy ahí atrás y trato de saludar a la mayoría que pueda, aunque sea para decirles hola un ratito. Y aquellos que tienen la paciencia, pues logro saludarlos. Y constantemente yo oigo frases como estas: pastor, lo amamos, oramos constantemente por usted y su familia. Y digo, wow, gracias. Jamás han venido a cenar a mi casa, nunca hemos platicado más allá de un domingo. Y lo amamos. Y es que he entendido que esto es cierto. Sí, aquellos que tenemos este privilegio sabemos lo que es ser amados, no por quién soy yo, sino por la verdad que proclamamos. Muchas veces somos amados por la verdad. Y aquí vemos esto: a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo número 2 dice: a causa
de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Los que realmente han conocido la verdad, los que realmente han experimentado la salvación en Jesucristo, saben que la verdad no se va a ningún lado. Aun cuando yo me he enfriado, aun cuando yo quisiera hacerme loco, cuando la verdad ha venido a mí, no me deje en paz. Está con nosotros, va a permanecer en nosotros. Y por favor, solo tengan en mente este versículo dentro de un rato, porque cuando lleguemos al versículo 9, esto va a ser muy importante. Así que voy a pasar rápidamente por esto. Versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Se dan cuenta cómo da un énfasis especial en describir a Jesucristo? Y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y es que había una doctrina ahí que vamos a hablar en un momentito, era la doctrina del gnosticismo, que generalmente venía a atacar quién era Jesucristo y hacía dudar muchas veces a las personas de la realidad de la encarnación de Jesús. Así que vamos a ver, toda la primera carta de Juan se trata de eso. En la segunda y en la tercera los vuelve a mencionar como que era algo bastante importante en aquel tiempo. Versículo 4 dice: mucho me regocijé, aquí vamos a parar un momentito, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, déjenme decirles esto: hay un gozo indescriptible, y algunos lo conocen, para alguien que es padre, ya sea padre físico, natural o padre espiritual de algunos. Pero hay un gozo indescriptible cuando uno ve a sus hijos caminando en la verdad, cuando uno ve a sus hijos fielmente aferrados al Señor. Pues mis hijos ahorita son pequeños, pero ayer estábamos en la casa, me da risa esto, estábamos en la casa y de repente Sofía, una de mis hijas, pide algo, no me recuerdo ni qué estaba pidiendo. Yo le digo: Sofi, ¿cuál es la palabra mágica? Todos nos dijeron eso, ¿no? Por favor, ¿cuál es la palabra mágica? Jesús. Le di todo lo que quería. Porque hay algo increíble que pasa en el corazón de un padre que ve a sus hijos caminando en la verdad. Yo sé, tiene 3 años y todavía, o sea, clamamos para que camine en la verdad. Pero si algo así nos alegra tanto el corazón, ¿qué pasa cuando uno ve a su hijo sirviendo? Cuando uno ve a su hijo honrando al Señor. Cuando uno quizás pasa, que yo anhelo ver esto. Cuando uno pase al lado del cuarto de su hijo y escuche que detrás de la puerta hay alguien orando, clamando, o quizás estudiando a altas horas de la noche la palabra de Dios. Mucho me gocé porque he hallado a algunos de tus hijos caminando en la verdad. Vamos a hablar más de esto la próxima semana en tercera de Juan. Sí, mucho me gocé porque he visto. Pero quiero que vean algo interesante aquí y algo que puede pasar desapercibido. Dice: mucho me gocé porque he hallado a algunos de tus hijos. No a todos tus hijos. Y hay una tensión aquí interesante. Primero por esto. Solo algunos de sus hijos estaban caminando en la verdad. Y quiero que sepan esto: un buen padre o una buena madre que ha hecho bien su trabajo puede resultar con hijos rebeldes, y no necesariamente es un reflejo de una mala paternidad. Miren, Caín y Abel, criados por el mismo padre, y uno resulta asesino y el otro, su sacrificio agrada a Dios. Miren, Jacob y Esaú. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo he visto a personas agonizar por esto, diciendo: es que mi hijo no quiere nada con el Señor. ¿Qué he hecho mal? Quizás nada, quizás sí, quizás no, quizás hay algo en lo que hemos fallado, pero quizás no. Esta era una mujer de honra, era una mujer de honor, era una mujer preeminente en la iglesia, era alguien que estaba haciendo las cosas bien. Y solo algunos de sus hijos estaban caminando en la verdad, no todos. Y aquí hay una tensión con la que tenemos que vivir y una tensión que tenemos que mantener, ¿sí? Por un lado, debemos esforzarnos como padres para criar de la mejor manera a nuestros hijos para que anden en la verdad.
Y por el otro lado, debemos aprender a descansar en la gracia y en el tiempo soberano de Dios sobre la vida de ellos. Y caminar en esa tensión. Me esfuerzo como padre y sí, hago lo mejor y al mismo tiempo descanso en la misericordia y en el tiempo de Dios, que va a tener el tiempo para tratar con mis hijos. Y solo clamo para que lo haga antes y no después. Versículo número 5, dice así: y ahora, te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Miren esto. Esto pareciera muy básico. Es una carta del apóstol y nos dice, ámense unos a otros. Y este no es un nuevo mandamiento, pero es un mandamiento que se nos olvida. Es un mandamiento que es fácil desestimar como algo básico. No, esos son los básicos de la fe. Yo quiero más palabra, yo quiero más carnita, yo quiero más profundizar en la palabra. Y se me olvida amar a mi prójimo. Yo me recuerdo hace muchos años ya, estábamos comenzando las cosas del Señor. Nos habíamos ido una vez al puerto con unos amigos y con nuestras familias. No estábamos ni siquiera casados y andábamos haciendo lo que yo llamo fumar Biblia. Esto significa hablar astralidades tratando de meternos a profundidades que no sabemos ni qué estamos hablando. Sí, y entonces estábamos hablando de extraterrestres. Miren, pues, estábamos hablando de extraterrestres. Porque a mí denme una película que tenga o dinosaurios o extraterrestres y me gusta. Aunque sea mala, es buena. Sí, es solo para que sepan eso. Sí. Entonces estábamos hablando de extraterrestres y filosofando profundamente. ¿Qué pasaría si vinieran extraterrestres a la Tierra? ¿Les predicamos el evangelio? No, era bien evangélica la conversación, sí. ¿Les predicamos el evangelio o no? ¿Será que la salvación y la obra de Jesús en la cruz aplica también para ellos? ¿O Jesús tendría que haber ido a morir a su planeta? ¿Será que Jesús murió en cada planeta donde pudiera haber? Estamos así bien perdidos, así bien hablando cosas que no, y de repente... Cabal. Sí, y de repente se acerca el papá de uno de ellos y nos escucha. Y se queda como, ¿de qué están hablando? Y se acerca a nosotros y nos escucha debatir apasionadamente. Si le predicábamos el evangelio a los extraterrestres, no era bien evangelista. Sí, y cuando nos escucha, me recuerdo, nos toca el hombro y nos dice, amen a su prójimo. Cuando tengan eso descifrado, hablen todas estas tonteras. Se dio la vuelta y se fue. Decidimos sí predicarle a los extraterrestres, solo sé de paso. Sí, pero ¿saben qué es lo que pasa? Y regresando a esto, te escribo no un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio. Ama a tu prójimo, sí, ama a tu prójimo, que nos amemos unos a otros. No lo desestimemos como algo tan básico que ya no tengo que hacer porque ahora ya estoy en las profundidades de la palabra. No hay profundidad de la palabra que sea tan profunda que me haga olvidar lo más básico, que es el amor al prójimo. Este es el fundamento de toda la vida cristiana. Solo miren esto, 1 Corintios 13. Es el capítulo del amor, ¿verdad? Pero miren cómo comienza. 1 Corintios 13 nos comienza a nosotros diciendo así. Dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, es alguien espiritual, habla en lenguas humanas y angélicas, sí. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, alguien conectado con el Señor, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol dice, miren, este no es un nuevo mandamiento,
Pero es uno que no se nos debe olvidar. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Y después, regresando a este pasaje, usa 2 veces una palabrita que pasa desapercibida. Y usa la palabra en el versículo número 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Se dan cuenta? Que andemos, que andéis. Y es que el amor... Es fácil hablar de amor sin amar. Es fácil hablar de amor y no amar a la gente. Es fácil predicar el amor y no andar en el amor. ¿Sí? Y Jesús lo sabía bien. Y cuando Él termina el famoso sermón del monte, su prédica más famosa, y termina todo esto, termina diciéndoles esto. Miren, cualquiera que oye estas palabras y las hace, a ese lo voy a comparar como un hombre prudente. No solo el que las oye, no solo el que las predica, no solo el que se las sabe de memoria, el que las hace. Santiago, años después, le dice a la iglesia, miren, la fe sin obras es muerta. ¿De qué me sirve a mí decirle a alguien Dios te bendiga si no le doy de comer, si no lo visto? Este es el mandamiento. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos según el amor. Bien, que no se nos olvide por ser algo tan básico, que no se nos olvide por ser algo tan popular, la importancia de amarnos unos a otros. Versículo número 7. Y el amor, sepamos esto, el amor este mandamiento está íntimamente ligado con la manera en que tratamos con los engaños y los engañadores del mundo. Porque inmediatamente viene el versículo 7, dice que nos amemos. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Miren, paremos aquí. Esto era el gnosticismo. El gnosticismo lo que decía era esto: la carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, siendo bueno, habitó en un cuerpo hecho de carne que es mala? Entonces ellos decían, Jesús no vino en la carne. Lo que vimos, yo no sé, fue un espejismo, fue una visión o algo, pero Jesús, eso era lo que decía el gnosticismo. Y cuando uno lee la primera carta de Juan, comienza diciendo así: lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que palpamos, lo que vimos, lo que oímos. Diciendo, esto era real, esto no era un espejismo, no un espíritu que andaba deambulando. No, esto era real, me recosté en su pecho. Pero el gnosticismo, y a raíz de eso, y venían otro montón de cosas. Bueno, si la carne es mala y el espíritu es bueno, lo que haga con mi carne no importa, ¿verdad? Entonces pequemos con la carne, porque al final de cuentas la carne no importa. Y se dan cuenta cómo esto se va degenerando, ¿ah? Entonces dice, no, quien dice esto, quien tiene esa doctrina dice, este es el engañador y este es el anticristo. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuándo nos dejamos enredar en doctrinas equivocadas, en discusiones o filosofías que no van de acuerdo al evangelio, que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Podemos perder el fruto de lo que hemos venido sembrando. Yo he visto muchos ministros, muchos ministerios que con mucho amor han comenzado trabajando para la obra del Señor y sembrando y haciendo el trabajo duro del ministerio, y de repente se pierden y agarran por unas tonteras que uno dice, ¿cómo terminaron ahí? Y todo lo que habían venido sembrando se perdió. Y el apóstol dice, yo no quiero que ustedes pierdan el fruto de su trabajo. Yo quiero que ustedes disfruten del fruto de todo lo que han sudado. No se enreden en tonteras, no se enreden en discusiones tontas, no se enreden en filosofías complicadas, no haciendo que nos enreden y pierdan el fruto de su trabajo. Creo que si hemos vivido lo suficiente, nos hemos dado cuenta que uno puede venirse esforzando por mucho tiempo construyendo algo y perderlo en momentos por tonteras. Y eso es lo que dice Juan. Dice, yo quiero que tengan el fruto completo. Manténgase centrado en lo que es importante, el amor.
Versículo número 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, este texto es complicado. Este versículo es complicado porque podría dar la impresión de que la salvación se pierde. Ahora nosotros, y no sé si voy a tener el tiempo para meterme a estas honduras, pero les quiero decir esto. Nosotros creemos firmemente que aquellos que han sido escogidos para la salvación no la pueden perder. Que no la ganamos por algo que hicimos. ¿Cómo la vamos a perder por algo que hicimos? ¿Se recuerdan que les dije que se recordaran del versículo 2? ¿Qué decía el versículo 2? Miren lo que decía el versículo número 2. Dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esto no se trata de tener algo y perderlo. La perseverancia lo que va a hacer es que va a revelar si alguien realmente lo tuvo desde un principio. Aquel que no persevera es porque nunca conoció la verdad. Pero el que la conoció, la verdad permanece en él para siempre y va a estar con él siempre. Ahora, lo que sí quiero que vean en medio de esto, es algo bien importante. Y es que mi relación con Dios Padre está íntimamente ligada con mi relación y mi entendimiento de quién es Dios Hijo. Porque aquí es lo que dijo: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Y por qué lo criticaron tanto? Solo miren esto, eso es famoso. Juan 14, 6 y 7. Todos conocen el 6, pero pocos conocen el 7. Juan 14, 6 dice así: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora miren lo que dice el 7. El 7 es interesante porque dice así. Versículo número 7 dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque me han visto a mí. Mi relación con Dios Padre está íntimamente ligada con mi entendimiento acerca de quién es Dios Hijo. Si yo no tengo un entendimiento correcto de quién es Dios Hijo, no voy a conocer a Dios Padre. Y por eso hay gente que se acerca y dice: miren, es que será que el Dios de los cristianos y de los musulmanes es el mismo. Al final de cuentas es el Dios de Abraham, ¿sí? Solo que para unos era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y para el otro era el Dios de Abraham, Ismael y no sé quién siga después. Pero era el mismo Dios de Abraham. Pero no tenemos al mismo Hijo. Y si no tenemos el entendimiento claro de quién es el Hijo, no vamos a conocer al Padre. Si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. ¿Están conmigo o no? Versículo número 10. Ya vamos casi terminando. Dice: si alguno viene a vosotros. Ahora, si alguno es alguno que esté predicando estas tonteras, ¿sí? No es un alguno cualquiera. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de quién es el Hijo, la doctrina de Jesucristo como el Hijo de Dios, hecho hombre, habitando entre nosotros para darnos vida eterna. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No, miren, aquí se pone más tajante, ¿o no? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, otra vez, esto está hablando de alguno que viene a nosotros como predicador de estas doctrinas falsas. Porque sí debemos abrir nuestra casa para el incrédulo. Y el incrédulo no tiene por qué entender quién es el Hijo. Pero este es alguien que viene predicando doctrinas equivocadas. Dice: a él no lo recibáis. Porque no va haciendo que tú, queriendo expresarle amistad, estés avalando lo que él está predicando y participando de sus malas obras. Está diciendo: no los alentemos a través de nuestra hospitalidad como que estuvieran haciendo algo bueno, ¿sí? No los alentemos a través de nuestros buenos deseos. No alentemos la propagación de una mala doctrina. Y hay una tensión aquí. Hay una tensión. Porque por un lado, pues quiero tener y quiero buscar la oportunidad para hablar con él y corregirlo, e instruirlo y traerlo de regreso a la verdad. Pero por el otro lado, debo hacerlo de tal manera que no pareciera que al extenderle mi amistad estoy avalando su doctrina.
Y esta es una tensión complicada que solo el Espíritu de Dios nos va a revelar cómo vivir en ella. Y terminando, miren cómo termina. Versículo número 12. Dice así: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ahora miren esto. Esto es lo que yo llamo viviendo en una era digital. Porque vivimos en una era digital. Vivimos en una era donde nuestra comunicación se puede reducir a un mensajito de texto. Vivimos en una era donde nuestra reprensión se puede reducir a un comentario de Facebook o a un blog. Ya no tenemos ese cara a cara, pero hoy sigue siendo tan importante como lo era en el tiempo del apóstol Juan, entender que ciertas cosas siempre es mejor decirlas cara a cara. Siempre es mejor decir. ¿Por qué? Porque cara a cara nosotros queremos que vean nuestra cara y el amor con el que estamos diciendo las cosas. Nosotros queremos que escuchen nuestra voz y el tono con el que decimos algo. Me pasó la semana pasada. Me llamó un hermano, ustedes no sé si recuerdan a Oscar y a Justin, fueron a plantar Iglesia Reforma hace como año y medio, servían aquí en la alabanza y los enviamos como pastores, y me llamó uno de ellos y me dice, mira, el jueves pasado me dice, necesito hablarte. Hablemos. Me dice, no, quiero juntarme contigo. Me voy de viaje hoy. Le dije, me voy de viaje hoy. Te voy a traer a tu casa y te llevo al aeropuerto, pero quiero verte cara a cara. Quiero que me veas la cara, quiero que escuches mi voz. Digo, hoy es imposible. Le digo, Skype. Y tuvimos una conversación por Skype donde él tenía algunas preguntas acerca de de algo que se había dicho en una reunión que, como él lo había entendido, no estaba de acuerdo. Y me dice, pues que yo quería hacerlo cara a cara porque quiero que sepas que lo estoy haciendo en amor. Que si estoy preguntando no es por criticar, es porque te amo. Y quiero que sepas que si llegamos a la conclusión de que te equivocaste o yo me estoy equivocado, quiero que escuches mi voz cuando te lo digo. Puedo recibir una reprensión así cualquier día. Cualquier día puedo recibir yo que alguien me diga, creo que te equivocaste, pero quiero verte a la cara y quiero que escuches el amor. Pero ¿saben qué es lo que pasa? El papel o el mensaje de texto no traslada tono. Y por lo tanto, puede o no ser tomado tan en serio como nosotros queremos, o puede ser tomado de una manera distinta a lo que queríamos decir. El papel no permite una explicación o una ampliación de lo dicho y deja a la otra persona sacando conclusiones quizás equivocadas de lo que queríamos decir. Y esto es algo que yo he notado. Hay algo que pasa cuando alguien se sienta detrás de una computadora, detrás de un teléfono. Yo no sé, cuando alguien se sienta detrás de una computadora para escribir una reprensión, se le olvida que el que está del otro lado es humano y que tiene corazón y que tiene sentimientos. Y no sé, como que la pantalla nos envalentona para decir cosas más duras y más severas y más tajantes de lo que lo diríamos cara a cara. Pero sienten a esa persona cara a cara, van a ver cómo le cambia el tono. Ya no se va a atrever a ser tan duro, porque quizás va a ver cuando sale una lágrima en el corazón quebrantado de alguien que está siendo reprendido y dice, ya dije suficiente. Pero no sé, la computadora algo nos hace, como que nos envalentona y queremos decir de más y no amamos, no consideramos lo que puede estar sintiendo el que escucha, el que lee del otro lado. Nos hace más valientes y eso no es bueno. Si yo no tengo el valor de decirle algo, quizás una reprensión a alguien cara a cara, no la digan. Por favor, no la digan. Si ustedes no tienen el valor de sentarse con alguien. Esto me ha costado a mí amistades de años. Personas que quizás queriendo criticar algo que hicimos en la iglesia, escribían un blog. Y después se enojaban porque yo agarraba el teléfono y les decía,
hey, ¿tenés mi número de celular? ¿Por qué no me estás llamando? ¿Por qué no te estás juntando conmigo para decirme lo que escribiste en un blog? Claro, no pusiste mi nombre en el blog, pero sé exactamente que estás hablando de mí. Eso me ha costado amistades. Y el apóstol Juan dice que, mire, yo tengo muchas cosas más que decirte, pero no lo quiero hacer en papel y lápiz. Quiero verte cara a cara. Quiero verte a los ojos. Quiero que veas mi amor. Quiero que veas que lo digo en amor. Quiero que veas que te amo. Y que por eso te voy a decir quizás algo difícil. Y eso se ha vuelto peor ahora. Llega el cumpleaños de uno recibe 200 mensajitos de Facebook y ni una llamada. ¿Cierto o no es cierto? No desestimen el valor del cara a cara. Una vez recibí una carta de alguien que me decía: he estado con ganas de decirte algo, como no he tenido el tiempo, ahí te va, 10 páginas de un correo. Le digo, le escribí y le dije, no lo voy a leer. Este es el tipo de cosas que se dicen cara a cara. Hace tiempo. Y si no haces tiempo, no me interesa. Esta es una lección valiosísima para hoy. Por favor, por favor, por favor, por favor, no nos perdamos en una era digital donde todo es un mensajito rápido. Y yo por mucho tiempo en mi WhatsApp, y aprovecho aquí para hacer mi WhatsApp, decía ahí en el estado, decía: yo no uso WhatsApp para chatear. ¿A qué me refería con eso? Decía: ¿me quieren comunicar algo? Órale. ¿Me quieren hablar? No me pregunten cómo estoy en WhatsApp. Agarren el teléfono y llámenme. Es que no sé si estás muy ocupado. Me toma lo mismo leer tu mensaje que escuchar tu voz. Hay cosas que son siempre mejor cara a cara. Cara a cara trae reconciliación. Miren el versículo que era el 13. Cara a cara dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Cara a cara trae gozo, cumple el gozo. Cara a cara trae reconciliación. ¿Y saben qué? ¿Acaso no es esto lo que hizo Dios en Jesús? Solo piénsenlo. Eso fue lo que hizo Dios en Jesucristo. Digo, ya no quiero seguirte mandando profetas, ya no quiero seguirte escribiendo cartas. Voy a bajar yo cara a cara, voy a dejar mi trono, voy a venir a la tierra, me voy a humillar porque quiero verte cara a cara para decirte te amo y voy a dar mi vida por ti. Eso es lo que hizo Dios en Jesucristo. Eso es el evangelio. Dios diciendo: no, cara a cara, tú y yo, te veo a los ojos, bajo a la tierra, estoy contigo, vivo contigo para que veas mi amor por ti. Cara a cara, cuando Dios se hizo hombre, nuestro gozo fue completo. Cuando Dios se hizo hombre, la reconciliación entre Dios y los hombres fue posible. Eso es lo que celebramos, eso es lo que recordamos cada vez que hablamos del evangelio. Eso es lo que celebramos. Un Dios que nos amó lo suficiente, que bajó cara a cara, que bajó en persona, que se hizo hombre, se humilló, vivió entre nosotros, lo pudimos tocar, lo pudimos ver. Por eso era tan problemático el gnosticismo. Pero no, lo que decía Juan es: no, lo pudimos tocar, lo pudimos ver a los ojos. Y por eso es que ahora le servimos de todo corazón. Eso es lo que recordamos en el evangelio. Eso es lo que recordamos semana a semana cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos de la obra del Señor. Y eso es lo que hacemos cada vez que compartimos la cena del Señor y recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Saben? Porque Él vino en cuerpo, Él derramó su sangre. No fue una sangre virtual, ¿sí? No fue un emoticon el que nos mandó, no. Él vino físicamente en cuerpo para habitar en medio de nosotros. Y así que hoy, para terminar, voy a pedir a nuestros servidores que comiencen a repartir los elementos de la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor.